Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 24 de marzo de 2019 en el que les ofrecemos en estos próximos minutos nuestro habitual repaso a la actualidad religiosa de estas jornadas en el tiempo de información que nos lleva como siempre hasta Toledo y hasta la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Tiempo de actualidad eclesial en Iglesia Noticia que hacemos hoy con Óscar Gómez en el control de sonido y Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción y con los siguientes titulares. La Catedral de Tarragona acogió ayer la ceremonia de beatificación del doctor Mariano Mullerat y Soldevila, laico y padre de familia, muerto en 1936 por odio a la fe. En Montilla se han presentado los actos del año jubilar de San Juan de Ávila que comenzará el próximo 6 de abril. Toledo ha acogido las jornadas de museólogos de la Iglesia y en Madrid el espacio Olumen de los dominicos ha reunido las obras religiosas de los mejores artistas de los años 50 del siglo pasado. En el Parlamento Europeo se ha inaugurado una muestra ante el 8º centenario de la Catedral de Burgos. Tras reunirse con el Papa, el cardenal arzobispo de Lyon, Philippe Barbarin, acusado de encubrir un caso de abusos, ha decidido retirarse temporalmente mientras se resuelve su recurso de apelación. Con el lema El amor cuida la vida, la Iglesia celebra mañana lunes en la fiesta de la Anunciación del Señor la Jornada por la Vida. También mañana lunes el Papa firmará en el Santuario de Loreto la exhortación possinodal sobre los jóvenes con el título Vive Cristo, esperanza nuestra. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Ayer sábado tuvo lugar en la Catedral de Tarragona la ceremonia de beatificación del doctor Mariano Mullerat, laico y padre de familia que murió en 1936. La celebración estuvo presidida por el cardenal Angelo Becciu, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, en la primera ceremonia de beatificación que acoge la Catedral tarraconense en su historia. COPE Tarragona, Mónica Carrasco. Buenos días. Este 24 de marzo, María Mullerat cumpliría 122 años y se llega a la fecha solo unas horas después de lo vivido en la Catedral de Tarragona, que por primera vez ha acogido una ceremonia de beatificación. Una fecha que queda ya marcada en la historia de esta catedral, como resaltaba el arzobispo de Tarragona, Jaume Pujol, que ha dicho recibir como un regalo la celebración en el fin de su pontificado. Más de 1.200 personas han llenado la catedral, especial mención a las 3 hijas del beato y a sus nietos y bisnietos. A ellos se han sumado una larga lista de autoridades, entre las eclesiásticas los máximos representantes de las diócesis catalanas, también los abats de Poblet y Montserrat, y en total 112 sacerdotes y diáconos. También representación de la Generalitat, Diputación, la Universidad y los alcaldes de Santa Coloma de Queralt y de Arbeca, el pueblo leridano en el que María Mullerat ejerció como alcalde y como médico hasta el momento de su muerte. La celebración no habría sido posible sin los más de 50 voluntarios que desde el viernes en el Anfiteatro de Tarragona y este sábado en la Catedral han hecho funcionar el engranaje. El coro y orquesta de los Amigos de la Catedral han acompañado a los asistentes en una ceremonia con 22 medios de comunicación acreditados y que también se ha podido seguir en streaming a través de la página web del Arzobispado de Tarragona. El juez delegado de la causa diocesana del proceso de beatificación del doctor Mullerat, Pedro Cardona, nos contó en COPE la actitud de entrega y perdón del nuevo beato. Y entre la detención y el asesinato emerge lo que había sido siempre. Porque mire, un mártir no se improvisa. Él actuó consecuentemente como había sido siempre como cristiano. A su esposa, antes de que se llevaran al camión, le dijo: Dolores, perdónales con todo corazón como yo les perdono. Y él perdonó. Y entonces se le llevaron. Y tuvo 2 gestos, diría yo, heroicos, ¿no? Uno de los milicianos, porque eran un montón, le vinieron a buscar, se le disparó el arma en el cuartel de la Guardia Civil y él, que llevaba el maletín de médico, le vendó y le curó la herida. Cuando ya estaba en el camión con otros 5 más del pueblo, una mujer, la mujer de uno de los milicianos, salió corriendo y pidiendo por humanidad que no mataran al médico. Entonces, porque tenía al hijo muy enfermo, el doctor Mullerat simplemente sacó el recetario, hizo la receta y le dio la receta a la mujer. Y el niño vivió, y no sé si aún vive, pero vivió. En el santuario del Cerro de los Ángeles de Getafe se clausura este mediodía un simposio en el que expertos de varias universidades han analizado la historia del monumento al Sagrado Corazón ante el que hace 100 años fue consagrada España en una ceremonia en la que participó el rey Alfonso XIII. José Ramón Godino es uno de los organizadores de este simposio. El monumento tiene como génesis la necesidad de crear un lugar que hiciera una doble función. Por un lado, labor expiatoria, para pedirle a Dios que cuidara especialmente de España y de los españoles, y la segunda,
pues ser un lugar de devoción al corazón de Jesús, en el sentido de que el corazón de Jesús tenía la función de cohesionar la fe de todos los españoles y bueno, luego también el sentido del reinado social de Cristo, que lo había impulsado Pío XI y que era pues una cosa muy interesante frente al movimiento obrero y frente a todo lo demás, que la Iglesia potenciara la presencia social y sobre todo que Cristo también estaba en la vida social de la época. La Diócesis de Córdoba ha presentado los actos previstos para el nuevo año jubilar de San Juan de Ávila, que se abrirá el próximo 6 de abril con ocasión de los 450 años de su fallecimiento, los 125 de su beatificación y los 50 de su canonización. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello, buenos días. Buenos días. La declaración de San Juan de Ávila como hijo adoptivo de la ciudad de Montilla y una procesión hasta la Basílica Pontificia con las reliquias del Maestro para proceder a la apertura de la Puerta Santa inaugurarán el próximo 6 de abril este nuevo año jubilar que durará hasta mayo de 2020. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado que Montilla será nuevamente epicentro de numerosas peregrinaciones religiosas. El obispo ha destacado la figura de San Juan de Ávila para el clero y la Iglesia de hoy. Aquí tenemos un cura santo, maestro de santos, con una vida intachable, como tantísimos, o la mayoría de los sacerdotes en la Iglesia. Yo creo que es momento de mirar a los sacerdotes santos, que son los que nos marcan el camino para la vida presente y futura de la Iglesia. Este jubileo traerá consigo una segunda edición del Congreso Internacional de San Juan de Ávila, del 21 al 23 de noviembre, donde participarán, entre otros, el prefecto emérito de la Congregación para la Causa de los Santos, Angelo Amato, el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Rino Fisichella, o el general de la Compañía de Jesús, el padre Arturo Sosa, entre otros invitados. Toledo ha acogido las jornadas de museólogos de la Iglesia en España, que en esta ocasión han analizado el estudio y la conservación de tapices con la participación de especialistas de la Real Fábrica de Tapices y de Patrimonio Nacional. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días. Buenos días. El estudio y la conservación de tapices es el tema que ha centrado este año las jornadas de museólogos de la Iglesia en España. Organizadas por la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, han contado componentes como Concha Herrero, conservadora de tapices de Patrimonio Nacional, o Verónica García Blanco, jefa del Departamento de Restauración de la Real Fábrica de Tapices. Una cita en la que ha quedado demostrada la importancia del patrimonio cultural que atesora España. Un patrimonio cultural al servicio de la evangelización. En esta idea incidía Monseñor Demetrio Fernández, obispo de Córdoba. Sí, es muy interesante tener ese horizonte y esa perspectiva que creo que está en la mente de todos. Si la Iglesia es rica en un gran patrimonio cultural acumulado a lo largo de los siglos, es porque ese patrimonio es fruto de la fe que se ha hecho cultural. Cita en la Ciudad Imperial, durante la que también se ha celebrado la Asamblea General de la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España. Asimismo, todos los asistentes pudieron visitar diferentes enclaves de Toledo, como la Sinagoga de Santa María la Blanca, el Museo de Tapices de la Catedral, la propia Catedral, la Parroquia de Santo Tomé y el cuadro Cumbre del Greco, el entierro del Señor de Orgaz. En el Espacio Lumen de Madrid, los dominicos han inaugurado la exposición La zarza ardiendo entre el asombro y la emoción, una muestra con obras de una veintena de los mejores exponentes de escultura, pintura y artes religiosas realizadas en España durante las décadas centrales del siglo XX, con autores como Venancio Blanco, Pablo Serrano, Domingo Iturgaiz y Coello de Portugal. Javier Carballo es el director de Olumen. La zarza ardiendo pues significa esa expresión de la belleza en sentido trascendental y religioso, en perspectiva religiosa, donde también somos invitados nosotros pues a descalzarnos, a adquirir una actitud de humildad, de sencillez, para poder contemplar a través de la belleza pues un mensaje que llegue a lo profundo de nuestro corazón. Está Lucio Muñoz con un Gólgota magnífico, Comonte con el Ostensorio, que está en el Reina Sofía, el Nazareno de Venancio Blanco, el Cristo de Subirach, Santo Domingo y la Virgen del Rosario de Susana Polac. Bueno, todos son muy conocidos, pero es la primera oportunidad que hay de verlos juntos, de ver toda la colección en una unidad, ¿no? Porque también esta época tuvo una característica importante, y es que todos estos artistas trabajaron juntos. Iglesia Noticia. COPE, estar informado.
Tiempo en Iglesia Noticia para la información internacional con un especial protagonismo para los jóvenes. El próximo fin de semana el Papa viajará a Marruecos, pero antes, mañana lunes, en la fiesta de la Anunciación del Señor, Francisco visitará Loreto. En su Basílica Mariana el Papa ofrecerá a la Virgen la exhortación posinodal que ha titulado Vive Cristo, Esperanza Nuestra, fruto del Sínodo de Obispos sobre los jóvenes que tuvo lugar el pasado mes de octubre. Además, el Papa lanzó el jueves el proyecto Programando la Paz de Escolas Ocurrentes y mantuvo una videoconferencia con varios jóvenes. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. En una semana intensa como la que nos tiene acostumbrados Francisco, el Papa se ha reservado unas horas para colaborar activamente en el arranque del nuevo proyecto de Escolas, Programando por la Paz, que ayudará a miles de jóvenes a iniciarse en el aprendizaje de la programación desde una mirada ética y comprometiéndose en la búsqueda de la paz. Raúl ha sido uno de los participantes. Ha viajado a Roma desde Granada. El privilegio de hablar con don Francisco, que muy pocas personas pueden hacer, con una persona a la cual tiene la capacidad de dar soluciones a ciertos problemas que hoy día son muy complicados. Durante la inauguración del proyecto, el Papa dialogó con jóvenes de todo el mundo a través de una videoconferencia desde la propia sede de Escolas. Los jóvenes son el ahora y tienen que expresarse ahora. Expresarse positivamente, sí, con creatividad. La sola protesta no sirve, la creatividad. Y yo veo y sentí viendo esto que Escolas está sembrando creatividad. No, ustedes no son el mientras tanto de Dios, son el ahora de Dios. Agarren la antorcha ahora. Esta importante iniciativa contará con el apoyo de los máximos referentes en desarrollo tecnológico a nivel mundial. Durante la simpática ceremonia, en la que también hubo tiempo para intercambio de experiencias, Francisco dio la bienvenida a las nuevas sedes internacionales de Escolas. Este encuentro ha sido un preludio, como decías, del próximo documento papal, fruto del último sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes. En Iglesia Noticia, con las expectativas ante la nueva exhortación apostólica del Papa sobre los jóvenes, nos llega el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio. Buenos días. Mañana lunes Francisco viajará a Loreto, en la provincia de Ancona, para visitar el famoso santuario donde, según la tradición, se encuentran los restos de la casa de la Sagrada Familia en Nazaret. Durante su breve estancia en el santuario mariano, el Papa firmará la Carta a los Jóvenes, documento que sintetiza sus conclusiones de la Asamblea del Sínodo de los Obispos, que tuvo lugar en Roma del 3 al 28 de octubre del pasado año, sobre el tema Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pocas cosas podemos anticipar sobre los contenidos de esta exhortación apostólica. Se titula Vive Cristo, Esperanza Nuestra, y se sabe que la versión original ha sido escrita en castellano, lo cual nos permite suponer que se trata de un documento muy bergogliano cuya elaboración es obra muy personal del Santo Padre. Antes de conocer el texto, podemos permitirnos algunas reflexiones sobre su contenido. El Sínodo de los Jóvenes destacó por la activa presencia de 36 representantes de esa juventud que demostraron su inquietud, palabra que aparece 8 veces en el documento final, por el futuro de una humanidad ante un mundo dividido, vacío en su interior y deseoso de una existencia plena y feliz. Francisco subrayará la necesidad de acompañar a los jóvenes y compartir con ellos su compromiso para formular las exigencias justas, auténticas y fundamentales para alcanzar dicho objetivo. Por otra parte, cabe suponer que Francisco insistirá sobre una realidad que apareció meridianamente en los debates sinodales, esto es, la sinodalidad de la Iglesia, definida como un espacio de diálogo y testimonio de fraternidad, como afirmaba el documento final, en el que, por cierto, se resaltaba también el papel de la mujer en este proceso renovador. Solo me queda invitar a una lectura reposada y libre de prejuicios de este documento, que completa por ahora el magisterio papal después de sus encíclicas y exhortaciones apostólicas. Estoy seguro absolutamente de que no será tiempo perdido.
Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias, Antonio. El Papa Francisco ha celebrado esta semana los 150 años de la fundación del Hospital Bambino Gesù y en la audiencia general del miércoles tuvo un especial recuerdo para una amplia representación de la organización eclesial Manos Unidas que celebra los 60 años de su fundación. Cuéntanos, Eva. Sí, el mismo día 19 de marzo, aunque era festivo en el Vaticano y el propio Francisco festejaba en la intimidad el 6º aniversario de su pontificado, el conocido como Hospital del Papa celebraba sus 150 años de historia. A lo largo de este tiempo, hasta Roma se han acercado pequeños en cuyos países no existe tratamiento o no pueden correr con los gastos. En el Bambino Gesù se ayuda y ofrece alojamiento a las familias hasta que concluya la enfermedad. Durante su discurso, el cardenal Parolin destacaba que uno de los aspectos más importantes de esta institución es que sigue cuidando de los niños enfermos sin distinción de raza y religión. Y efectivamente, también esta semana, Francisco, durante la audiencia general del pasado miércoles, dedicó un saludo especial a los más de 150 miembros de Manos Unidas que desde toda España se acercaron a Roma dentro de los actos centrales de su 60 aniversario. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a la Fundación Manos Unidas de España, que desde el compromiso cristiano en su campaña contra el hambre busca cumplir la voluntad de Dios para que a nadie falte el pan cotidiano ni lo necesario en sus vidas. Pidamos al Señor que nuestro testimonio y nuestra oración sean el revulsivo para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y se salven. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. El obispo conciliario de Manos Unidas, Carlos Escribano, pudo agradecer al pontífice sus palabras de reconocimiento y aliento a la organización y también le hizo llegar el cariño y la oración de todos los que forman la gran familia de esta asociación de la Iglesia para la ayuda, promoción y desarrollo de los países del tercer mundo. El Papa Francisco ha aprobado el decreto para la próxima beatificación de la granadina María Emilia Riquelme, fundadora de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada, conocidas como las Riquelminas, presentes hoy en una decena de países. Y recordamos en Iglesia Noticia una historia muy especial, la de una carta que entregó al Papa nuestra compañera Ángeles Conde en el viaje a los Emiratos Árabes. Cuéntanos, Eva. Desde el principio de su pontificado, el Papa Francisco acostumbra a hacer llamadas de teléfono. A pesar de su complicada agenda, siempre saca tiempo para ponerse en contacto con quienes considera que pueden necesitar su cercanía. En esta ocasión, el afortunado fue don Marcos Conde, un sacerdote de 82 años que vive en una residencia para sacerdotes de Toledo. Su sobrina, nuestra compañera Ángeles, llevaba tiempo pensando cómo podría corresponder a tantos años de entrega escondida y generosa al servicio de la Iglesia de su tío. Se le ocurrió escribir una carta al Papa contándole su historia y se la entregó durante el vuelo a Abu Dhabi. Lo que nadie podía imaginar es que la misma tarde en la que el Papa regresó de un viaje histórico y agotador, apenas una hora después de entrar en Casa Santa Marta, su principal preocupación había sido llamar por teléfono a un sacerdote anciano al que no conocía. Al primer intento no tuvo suerte porque tras asegurar a la religiosa que le cogió el teléfono que realmente era él quien llamaba, no hubo forma de localizar a don Marcos. El Papa, tras preguntar por los sacerdotes enfermos y pedir que rezaran por él, prometió que volvería a llamar en otra ocasión. En esta segunda llamada todos estaban preparados. Don Marcos le contó que estaba ofreciendo el rosario por él y Francisco hasta en 3 ocasiones le pidió que rezara mucho por sus intenciones. Antes de despedirse, le dio recuerdos para el resto de sacerdotes de la residencia. Tras la llamada, don Marcos se repite una y otra vez cómo es posible que de entre todos los sacerdotes del mundo haya sido él a quien haya llamado el Papa. Una historia más de las sorpresas de Francisco que no hubiera trascendido si no es porque conocemos a los protagonistas. Un claro ejemplo de la revolución de la ternura del Papa Francisco. Gracias, Eva. Continuamos con otras noticias de actualidad en el mundo. Tras ser condenado en primera instancia a 6 meses de prisión por no denunciar a la justicia a un sacerdote acusado de abusos, el cardenal arzobispo de Lyon, Philippe Barbaghen, fue recibido el lunes por el Papa, que no quiso aceptar su renuncia y le pidió hiciera lo mejor para su diócesis. La decisión la explicó al día siguiente en una entrevista que nos resume la corresponsal de COPE en París, Asunción Serena.
El Papa no ha aceptado la dimisión del cardenal de Lyon, Philippe Barbarin, condenado en primera instancia por no denuncia de abusos sexuales sobre menores. Francisco le ha dicho que mientras se está pendiente de la decisión del Tribunal de Apelación, hay presunción de inocencia y aceptar su dimisión sería aceptar que es culpable. Barbarin ha explicado a KTO cómo aún así ha tomado la decisión de retirarse. Durante la conversación con el Papa, cuando he visto que no quería quitarme de mis funciones. Él me dijo que no le correspondía a él tomar una decisión, que Roma no tiene por qué intervenir en todo, que si yo pensaba que debía tomar una decisión en mi diócesis, que lo hiciera, y en ese momento decidí retirarme. Los magistrados y abogados que ha consultado le dicen que es evidente que debe recurrir la sentencia, cosa que ha hecho, salvo algunos que le han dicho que sería un bello ejemplo que la acepte. Barbarin señala que piensa que es inocente y que, puesto que es un derecho que la justicia le ofrece, es normal que apele. Cuando encontré en 2014 a una de las víctimas y me comentó su tristeza por no haber puesto una denuncia antes de sus 38 años, le dije que buscara a otras víctimas más jóvenes, pero me parece que ni él ni yo pensamos que me correspondía a mí poner la denuncia teniendo él 41 años. El margen de tiempo para poner una denuncia una vez cumplida la mayoría de edad es de 20 años y ese tiempo había prescrito. El fiscal, por su parte, también ha recurrido a la sentencia. En cuanto al proceso de Bernard Peinat, inculpado por abusar de menores de 15 años en los años 70 y 80, todavía no se ha celebrado y podría tener lugar a finales de año. La Iglesia, a través de distintas asociaciones como Cáritas y Manos Unidas, está ayudando a los afectados por el ciclón Idai en Zimbabue, Malawi y Mozambique. Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez. Hay 100 kilómetros de territorio tan cubierto de agua que parece mar, cuenta Alberto Vera, obispo de Nacala y presidente de Cáritas Mozambique. Casi el 90% de una ciudad que tiene unos 700.000 habitantes, Beira, ha quedado destruido, sin techos, principalmente los tejados, ¿no? Muchas escuelas, hospitales y varias ciudades vecinas, de estas un poco ciudades dormitorio que llamamos ahí en España, pues todavía están debajo del agua. Monseñor Vera cree que el número de muertes causadas por el ciclón va a ser escandaloso. Las carreteras están cortadas, las comunicaciones por teléfono son casi imposibles y preocupa la llegada de epidemias. El miedo que tenemos son ahora que vengan las epidemias, que al mismo tiempo la malaria se cebe más por el agua y por la suciedad de las letrinas y que aparezca cólera, estas cosas que no sabemos, pero que son lo que viene después de cada tragedia como este ciclón. Ahora necesitan agua y alimentos. La prioridad es que no muera más gente, señala el presidente de Cáritas Mozambique. La ayuda que estamos haciendo aquí, que es la inmediata, es intentar salvar vidas. Tanto Cáritas como Manos Unidas están trabajando sobre el terreno. Manos Unidas ha abierto una cuenta bancaria en la que quien quiera puede aportar para ayudar a los damnificados por el ciclón. Burgos, tierra de orígenes, es el título de una exposición inaugurada en el Parlamento Europeo y que hasta el 2021, en que se conmemoran los 800 años del comienzo de la construcción de su catedral, recorrerá varias ciudades europeas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días. Buenos días. Las catedrales en España son el vivo ejemplo del origen cristiano de Europa. Inevitablemente marcan la historia, las tradiciones, la vida de nuestros antepasados y surcan, en la medida de lo posible, pinceladas de lo que será nuestro futuro. En 2021 se cumplirá el 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Por eso, y para poner en valor el rico patrimonio cristiano y cultural de España, se ha organizado en el Parlamento Europeo la exposición Burgos, tierra de orígenes, una muestra que recorre todos los detalles de la catedral, una catedral que, como dice el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, solo se puede entender desde la fe. La Catedral de Burgos no se construye desde la estética, se construye desde la fe. La fe fue la que dio origen pues, a esa realidad tan impresionante, tan bella, un conjunto de realidades artísticas que tiene, repito, su origen en la fe. Fe que se ha ido haciendo cultura, esa fe se ha hecho cultura. Y esa cultura ha ido también diversificándose e irradiando en la sociedad. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha recordado que catedrales como la de Burgos son la viva imagen de la historia de Europa. En el mapa de la historia de Europa, esta catedral y todas nuestras catedrales ocupan un lugar fundamental. Una catedral es, para un cristiano, una autopista hacia el cielo. La exposición se puede visitar
en las instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas. Cuando se cumplen 800 años de la presencia de los franciscanos en Marruecos y a 6 días de la visita del Papa Francisco para impulsar el diálogo islamo-cristiano, una exposición muestra históricos documentos sobre la relación y convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos. Corresponsal en Marruecos, Beatriz Mesa, buenos días. Hola, ¿qué tal, Faustino? Pues sí, aquí en Marruecos las instituciones estatales, la sociedad civil en general, el Corpus Cristiano en Rabat, aguarda con mucho entusiasmo la inminente visita del Papa Francisco a Marruecos bajo un eslogan que ya se propaga por todas partes: servidor de esperanza, la esperanza de seguir construyendo una relación de convivencia entre musulmanes y cristianos que data de hace muchos siglos, como la cadena COPE ha podido explorar en los archivos históricos de Marruecos, en donde hay una bellísima exposición que ha sacado a la luz imágenes inéditas, por ejemplo el rey Hassan II, el padre del actual monarca, besando el rostro del Papa Juan Pablo II en 1985. Así nos lo ha contado el arzobispo de Rabat, Cristóbal Romero. Esta exposición pone en evidencia dos cosas. La primera, que la presencia cristiana no empieza hace 20 o 30 o 50 años. La presencia cristiana en Marruecos viene del segundo siglo y se ha mantenido casi ininterrumpidamente en un clima de amistad, con buena convivencia, de paz y de tranquilidad. Por su parte, Manuel Coruñón, sacerdote franciscano, ha destacado de Marruecos el modelo civilizador que representa entre las religiones monoteístas. Este país ha sabido respetar y preservar cada una de las prácticas religiosas. Creo que esta exposición, celebrada justo 10 días antes de la llegada del Papa Francisco, pone de relieve también todo este deseo de Marruecos de trabajar en ese diálogo intercultural e interreligioso, donde la presencia de la Iglesia ha sido también muy importante y ha hecho una aportación muy importante desde el punto de vista cultural, social, educativo a todo el pueblo de Marruecos. La visita del Papa Francisco viene a consolidar Marruecos como una tierra en la que todos podemos vivir juntos. Viajamos ahora hasta la vecina Portugal, donde el Gobierno trabaja en diversas iniciativas para potenciar el camino portugués dentro de las rutas jacobeas ante el próximo año jacobeo en 2021. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenos días. Muy buenos días. El gobierno portugués del socialista António Costa y la Xunta de Galicia van a trabajar juntos en la promoción de los caminos de Santiago en Portugal, tanto del interior como del camino por la costa, tras su certificación oficial de cara al Xacobeo 2021, que pasa por la misma señalización, políticas de albergues y apoyo al peregrino. El ministro de Economía luso, Pedro Sisa Vieira, que también es peregrino, ha confirmado a la COPE, tras la reunión mantenida hace unos días en Lisboa con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que quieren también dinamizar con esta iniciativa los caminos de peregrinación a Fátima, que coinciden en el centro de Portugal con el de Santiago, aunque en sentido contrario. Fátima tiene una importancia muy grande en el turismo religioso y una parte del camino sirve para ir a Fátima y a Santiago, aunque con sentido diferente, por lo que queremos estructurar eso. El camino portugués es el segundo por detrás del francés. En 2018 creció un 86% y fue el escogido por más de 60.000 peregrinos de todo el mundo para llegar a Compostela. El Patriarcado Latino y el Custodio de Tierra Santa han denunciado como una ofensa sin precedentes para la Iglesia el proyecto del Ayuntamiento de Jerusalén para construir una pasarela turística. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. El Patriarcado Latino y los Custodios de Tierra Santa advierten de una crisis si la Municipalidad de Jerusalén prosigue con el plan de construir una pasarela turística en las laderas occidentales del Monte de los Olivos. Los jefes de la Iglesia dicen que se trata de una ofensa sin precedentes para con la Iglesia y sus creyentes. El proyecto turístico se extenderá por casi 4 kilómetros y unirá a muchas de las atracciones en esa zona de Jerusalén, pero requiere la expropiación de tierras, una medida a la que se oponen quienes reclaman su propiedad, un número de conventos, además de la iglesia de María Magdalena y la iglesia de Getsemaní. Los custodios de Tierra Santa exigen la anulación del proyecto. En una misiva despachada al alcalde de Jerusalén, Moshe León, escriben que toda planificación, especialmente en una zona tan sensible, requieren un trato especial y evitar medidas unilaterales que afecten a la presencia cristiana. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1612 de este domingo 24 de marzo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.